Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. En el día de hoy quiero compartir una noticia con cada uno de ustedes. Lo peor aún está por venir, advierte la ONU, donde 176 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema debido a la condición crítica que está viviendo el mundo. Y ahí podemos ver cómo la palabra de Dios se sigue cumpliendo y cómo nosotros como cristianos debemos cada día enfocarnos en buscar a Dios. Recordemos que en Apocalipsis 6:5 nos habla de cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y cuando vemos aquí, todo se va encaminando y enfilando hacia lo que dice la palabra de Dios. Aún no estamos en ese momento, no podemos decir, pero todo se va encaminando hacia allá. Y los organismos internacionales se están dando cuenta de que las cosas van a empeorar. La recesión económica provocada por la pandemia del coronavirus no tiene precedente en tiempo de paz desde la Gran Depresión. Una gran crisis mundial que tuvo lugar en la década del 1930, afirma un informe de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza de los derechos humanos. Un estudio realizado por un experto de la ONU advierte a los líderes mundiales lo peor de la consecuencia de la crisis de la pandemia aún está por venir. Y subraya que 176 millones de personas van a caer en la pobreza extrema en caso de que se utilice una línea de pobreza de $3,20 al día. Esto significa de 1,3% puntos porcentuales en la tasa de la pobreza en comparación en un escenario sin la pandemia. O sea que sin la pandemia no hubiese crecido tanto. Ahora con el escenario que tenemos hay un incremento de un 2,3% en la pobreza. Y los gobiernos no están manejando la crisis como debe manejarse. Pero nosotros que conocemos de la palabra debemos enfocarnos y saber que las cosas se van alineando hacia eso y que lo peor aún no ha venido de la crisis. Las cosas se van a poner peor, muchas personas están quedando sin empleo, muchas empresas que están despidiendo a sus empleados. El sector turístico, por ejemplo, en mi país tiene varios meses cerrado y aún no ha abierto, y esto cada día agudiza más y más la crisis a nivel mundial. Y uno piensa, ¿y qué va a ocurrir? Pero la cosa va a empeorar y según expertos podría empeorar en los próximos meses. Según expertos informan que más de 1.400 medidas de protección social adoptadas desde el inicio del brote por distintos gobiernos resultaron una gran medida insuficiente para enfrentar la crisis. Las redes de seguridad social implementadas están llenas de agujeros, apuntó el experto. Agregó que estas medidas general son cortoplacistas, o sea, son medidas a corto plazo. Y vemos que la crisis se ha ido agudizando y se ha extendido, y es algo que hay que pensar ya a largo plazo, mientras su financiación resulta insuficiente. Los gobiernos no pueden sostener a esas instituciones que están dando apoyo a la sociedad para que se mantenga a flote. Además, declara que muchas personas más empobrecidas que están en condiciones laborales precarias en su domicilio permanente resultan excluidas de los programas de protección social. Hay muchas personas que han sido excluidas de su trabajo y no tienen tampoco ese apoyo social, los programas sociales no lo han incluido
Y esto a largo plazo va a traer mucha calamidad, mucha pobreza, y cada día vemos que en vez de los gobiernos implementar medidas para que los alimentos bajen, al contrario, están subiendo. Y la palabra de Dios nos dice que llegará el tiempo que el salario de una persona solamente dará para comprar 1 libra de trigo y 2 libras de cebada. El salario de un día. O sea que las cosas cada día se pondrán de mal en peor, y así apuntan los expertos que lo peor está por venir. Y las medidas que están tomando los gobiernos no son suficientes para aliviar la crisis que se avecina. Nosotros como cristianos debemos cada día prepararnos y reconocer que Cristo está a la puerta y que la palabra se está cumpliendo. El Señor dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que debemos cada día buscar de Dios y afilarnos en la lista, y que estemos preparados para cuando la trompeta suene, irnos con el Señor. Que la paz de Dios sea contigo, no es alas en tesoros de sabiduría. Dios te bendiga.